Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y vamos a por el vídeo al que no falto religiosamente desde hace creo que 6 años, que es el Book Tag de mitad de año. Nunca falto, pero siempre me invento las preguntas y ni siquiera hago las mismas todos los años. En ese sentido tampoco soy muy fiel, pero bueno, que tenía muchas ganas de grabar este vídeo y contaros qué tal han ido las lecturas de esta primera mitad de año. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, dadme un me gusta, un comentario bonito, tipiti. Y en resumidas, que vamos a por ello. Se me hace un poco raro subir este vídeo porque, como he bajado tanto como la cantidad de lecturas, he estado viendo los de los años anteriores para ver qué premisas había respondido y siempre decía, hubo un año que dije, he leído 100 libros, hijo. El año pasado, a estas alturas, creo que dije que había leído 85. Este año, la verdad que me ha sorprendido la alta cantidad de lecturas que he tenido, pero desde luego no han llegado ni a la mitad. Yo os dije que había bajado mucho el ritmo, que quería tomármelo con más calmas y dedicar más tiempo a otros hobbies. No sé decir cuántos libros he leído porque este año ha sido un caos y he hecho cero seguimiento. Empecé haciendo un diario de lecturas, luego perdí el hábito, estuve un par de meses sin hacer nada, luego empezó a marcarlos en Goodreads para que no se me pasen. En el cuaderno tengo una lista de 38 libros y en Goodreads creo que tengo marcados de este mes 9. Entonces, más o menos habré leído 50, yo creo, para mañana cuando veáis este vídeo, que es el último fin de semana de junio. Estoy muy contenta, la verdad. Este año me he propuesto no mirar los números y sí mirar lo que he disfrutado con los libros. Y la verdad es que de estos 50 igual hay 10, 5 estrellas. Me ha costado encontrar libros que de verdad no me hayan disgustado. Hay muy poquitos, o sea que estoy muy feliz. En consecuencia, yo siempre que respondía a todas estas preguntas decía un montón de libros, un montón de datos de cada uno. Voy a pasar un poco más por encima porque hay muchos libros de los que no os he traído reseña y porque pues en verdad no tengo tantos libros favoritos este año. Dicho esto, primera premisa, mejor novela de ficción. Está clara, y si habéis estado viendo las reseñas de estas últimas semanas también está clara. En esta sí que he puesto dos que no he podido elegir. El primero de ellos, Un hambre insaciable de Chelsea G. Summers, que en el vídeo me dijo una persona, es que no has dicho cómo se llama la autora, es Chelsea G. Summers, ¿vale? Y es un libro divertidísimo. Os voy a dejar por aquí las reseñas de todos los libros que ya la tengan. En este caso, por ejemplo, también ya la tienen. No hay nada que haya desbancado este libro, o sea, ha sido top mejor lectura del año. Y vamos a seguir a una protagonista que es crítica gastronómica y también adicta al sexo. Desde la página 1 va a estar metida en la cárcel contándonos cómo se ha ido cargando a todas sus amantes a la vez que viajamos por ella, sobre todo por Italia. Nos habla un montón de gastronomía, de lo que es el crítico gastronómico, de cómo va planeando todos estos asesinatos, cómo se va comiendo los órganos de la gente a la que se va cargando. Es que es un libro divino. Y el segundo libro, que también ha pasado al top seguro, es Calabobos. Tenéis la reseña justamente la semana pasada. Es un libro de autoficción donde el autor nos cuenta su infancia en un pueblito de Cantabria, una novela familiar bastante turbia, donde el mar tiene bastante influencia y donde hay mucha mitología cántabra. Muy lírico y súper bonito. Dos lecturazas, la verdad. La segunda, porque diréis, ¿y dónde está el libro con el que fuiste tan pesada y tan cansina? Pues en mejor novela de no ficción, porque en este book tag a mí me gusta meter preguntas de los géneros que más he ido leyendo, cada año los voy cambiando. Ensayo, no ficción, biografías, este año pues he leído bastante, el año pasado ya también. De los 50 libros, igual hay 10 que van a este género, o sea, una barbaridad. Y hay uno que se ha llevado... Bueno, en realidad creo que también he puesto 2 en la premisa, sí, pero este desde luego ha sido el número 1 y con el que he sido muy pesada. Y es El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, de Ignacio Peiró. Os voy a dejar por aquí también la reseña. Yo nunca jamás pensé que esto iba a ir a mis mejores lecturas del año, ni siquiera que lo iba a disfrutar. Mi madre misma alucinó cuando me vio volviendo con esto de la librería, porque efectivamente es una biografía de Julio Iglesias. Tampoco es una biografía al uso, sí que repasa los momentos más importantes de la carrera de Julio Iglesias, pero poniendo mucho el foco en por qué la figura de Julio Iglesias es tan relevante para España y para la historia de España. Cuenta también parte de la historia de España de la segunda mitad del siglo XX a través de la
la figura de Julio y por qué deberíamos pues tener un poco más de estima y hacer un poco de énfasis en la figura que fue esta persona. Y pues también tiene muchísimas anécdotas, cosas divertidísimas, tiene una vida súper interesante Julio Iglesias, y Ignacio pone muy bien el ojo y nos cuenta cosas muy chulas. El segundo libro que quería meter aquí va un poco en línea a que este año he leído muchísimos ensayos de debate y de estos de anagrama pequeñitos, tipo cuadernos, ensayos cortitos de temas que me interesaban. Y en esa línea el que más me ha gustado ha sido A mí no me ha pasado nada, de, creo que se llamaba Ana Marcos. Este libro habla sobre por qué normalizamos la violencia sexual en las mujeres a través de la crítica a los escándalos que hubo con todo el cine español. Sobre todo, la persona que lo escribe, Ana Marcos, fue la encargada en El País de destapar todo el escándalo y nos cuenta en este libro cómo fue para ella el llevar toda esta noticia y toda esta investigación. Y se basa en cómo fue para ella el intentar contactar con las víctimas, intentar saber más sobre el caso, contarlo en su familia que estaba llevando todo este caso, y cómo fue incluso para ella misma el analizar todo lo que estaba pasando y analizar todas las percepciones de toda esta gente para pues darnos pinceladas sobre cómo se siente la víctima, qué es el victimismo, porque muchas veces nosotros somos capaces de juzgar a otras víctimas pero no somos capaces de autoanalizar cuando nosotros hemos sido víctimas de algo. Bueno, ese tipo de debates, es cierto que es un libro con muy poca profundidad y que muchos de los análisis que hace incluso los podrías hacer tú mismo, pero hay otros pues que a los que igual no has llegado o no le has dedicado el tiempo, y es interesante ver cómo piensa y sacar tus propias conclusiones. La verdad es que me ha parecido muy chulo, y tan chulo que incluso lo compré y se lo regalé a mi amiga Maya por su cumpleaños, que también le ha gustado mucho, la verdad. El tercero es la otra categoría especial a tipos de libro que he leído este año como una obsesa, y es novela de terror. Creo que esta también incluso se repitió el año pasado. Si novela terror o novela turbia, novela que dices en qué momento te pones a leer esto, pues eso ha sido los otros 40 libros. No tanto, no, pero he leído mucho. Podría encajar Un hambre insaciable también en esta categoría, pero quería meter un libro que de verdad me aterrorizó y me asombró muchísimo, y es La chica de al lado de Jack Ketchum. Este libro yo en verdad no se lo había oído a nadie más que creo que a Chero de Moonlight Books, y de hecho diría incluso que no le gustó, pero cuando puse en Instagram que lo había leído y me había flipado, muchos me contestasteis. Yo también lo he leído, también me flipo y me escandaliza incluso hablar de este libro, y es que sí, está basado en unos asesinatos, en un asesinato a un adolescente en los 60 en Estados Unidos. El libro es de los 90, la ambientación es chulísima y es una urbanización en la que hay dos caras de vecinos. Por un lado tenemos una familia y por otro lado una niña a la que la están cuidando, y esta niña pasa muchos días en casa de los vecinos. Está contado por un vecino y no os quiero contar de qué va para no hacer spoiler porque es muy fuerte, pero básicamente empieza a interactuar con esta familia, empiezan a pasar cosas turbias, la empiezan como a cosificar y a partir de ahí es una brutalidad de libro, súper explícito, muy gore, a ratos desagradable de leer, pero una pasada de construcción de historia y construcción de personajes, y tengo muchas ganas de hacer reseña completa de este libro, la verdad. Vamos a por la que normalmente es peor novela, pero he puesto mayor decepción porque yo os digo que hay muy pocos libros que haya leído este año y no me hayan gustado. Sí hay uno que he odiado y le he puesto en esta premisa, y es La vida imposible de Matt Haig. Aquí también os digo, normalmente para estas alturas del año yo ya suelo haber subido libro con decepciones o vídeo con decepciones o con libros que no me han gustado. Como estoy subiendo tan pocos vídeos, me quiero centrar en libros que sí me han gustado, pero en breves igual se viene un vídeo de decepciones de este año, encabezado por este, al que le he puesto 0 estrellas, y lo leí porque me gustó mucho La biblioteca de la medianoche, pero la verdad es que no tengo palabras ni siquiera para intentar explicar, aparte de por el nombre del autor y el bombo que tiene, por qué ha pasado los filtros de edición y por qué se ha publicado. Incluso en la Alianza de Novelas le hicieron una edición especial tapadura. Y digo, es un libro muy malo, tanto en historia como en construcción de personajes, en ambientación, en
narrativa, son todo frases muy simples y muy cortas con cero redacción. La trama como tal es una fumada. Es una profesora jubilada que hereda una casa de una desconocida en Ibiza y se va allí a pasar sus últimos días y se lo cuenta por carta a un alumno, o sea, cero sentido, y en el que nos cuenta cómo en una Ibiza bastante irreal y que no se corresponde mucho con la que es Ibiza en realidad, ocurren como sucesos mágicos que te pueden cambiar la vida. Es un poco este tipo de libro, la verdad, un poco yo... no, ¿cómo se llama? Eloy Moreno, pero por 20.000. No sé, necesito hacer un vídeo de 30 minutos rajando de esto. Y también he puesto uno que sí me gustó, pero es verdad que en Goodreads es un libro que tiene por encima de 4, que a Juan Naranjo le ha gustado muchísimo, que yo solo había oído cosas buenas y la verdad es que yo le he puesto un 2,5, 3. Y es El factor Rachel. Lo habréis visto por todos los lados. El otro día que estuve en el 20 aniversario de... Libros del asteroide hablaron de él, si no me equivoco, y hablaron muy bien también, y la verdad es que para mí fue bastante sin más. Es la historia de dos jóvenes desde la universidad hasta su 30 y pico, donde nos cuentan cómo es pues que si trabajar es una librería, que si son mejores amigos de toda la vida, los amoríos de cada uno. Él es homosexual y nos va contando que si sus movidas, ella... que si tiene una relación con una pareja mayor, bueno, que vamos siguiendo ahí sus años, yo qué sé. La gente decía como que empatizabas muchísimo con los personajes, que era muy divertida, que les cogías mucho cariño. A mí esta novela ha pasado por mi vida como si podría no haber pasado. De hecho, se me hizo muy larga, me sobraron páginas, no empaticé para nada, la protagonista me parecía insufrible y no me interesaba mucho lo que me estaban contando. Tampoco es un libro que me haya disgustado, pero no puedo decir que lo haya disfrutado plenamente, ni desde luego comparto esta obsesión colectiva por él, no lo sé. Aquí he puesto el libro del que más orgullosa estás de haber leído este año. Estás nueva este año porque tengo que contar que he leído El Quijote. Es que es muy fuerte. ¿Por qué has leído tan pocos libros este año? No sé qué, pues igual porque has estado 3 meses intentando terminar El Quijote, que no lo terminabas ni para Dios. He leído la edición de Blackie, la de Clásicos Liberados, menudo tochón, y la verdad es que ha sido toda una experiencia. Yo ya me había leído casi entero el primer tomo en su momento, y esta parte sí me ha gustado mucho reencontrarme con el tomo, leerlo en la edición de Blackie, que está muy chula, es muy accesible. Segunda parte se me hizo bastante más bola. Solo me interesa la parte de la ínsula, la parte del final también dije wow, y no sé, yo os contaré más sobre la experiencia de leer El Quijote, pero la verdad es que fue muy gratificante, aunque muchos días me aburriera, pero hubo otros que me parecía chulísimo. Y la edición esta de Blackie es muy guay y sobre todo te cuenta mucho en qué ha influido El Quijote en otros autores y en otras obras, en series, en películas, musicales, teatros. O sea, te da como, más que explicarte Quijote, te da una visión global de la importancia que ha tenido El Quijote en el mundo, que no deja de ser la obra más importante en castellano en la historia. Si todo va bien, para final de año también os podré contar que me habré terminado la Ilíada, que es mi lectura actual. Es verdad que de la Ilíada, no os voy a mentir, he leído 145 páginas y he procedido a dejarlo porque en verano se me estaba haciendo bastante duro. Me está costando, yo creo que incluso más que El Quijote, también me está gustando más. Sobre todo porque lo estoy leyendo en lectura conjunta con gente que sabe mucho de mitología y al final es lo que ayuda. Pero bueno, ya os contaré más cuando lo termine. Hostia, que se me cae. En general creo que es como el libro más largo que he leído. Libros largos y... O sea, la mayoría de libros que he leído este año tendrán entre 200 y 300 páginas. Estoy leyendo bastante libro cortito, entonces también he leído mucho por eso. Por ejemplo, he estado mirando antes cuáles eran los libros más cortos que he leído. Hace poco leí un ensayo de estos de anagrama de los cuadernos que tenía 80 páginas. Leí hace poco también el de la Segunda Avenida de Hilda Bustamante que tenía 100 y poco, o sea... Y largos, yo creo que aparte de la Ilíada y El Quijote, solo he leído Babel, que tiene sus casi 800, y el resto son todo ya libros cortitos. Mayor sorpresa del año, he puesto 2 libros
que me han sorprendido un montón. En general, le estoy dando una oportunidad a Impedimenta, que es una editorial independiente que me solía disgustar, no disgustar, pero que muchas ediciones iban en esta línea. Y ha habido 2 libros de Impedimenta este año que me han sorprendido muchísimo para bien. El primero es el de Matemos al tío. Tengo muchas ganas también de traeros reseña de este libro, así que no os voy a contar mucho. Es un gótico sureño. Es libros de los años 70, pero está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en una islita en la que tenemos a 2 niños que pasan el verano en esta isla. Nuestro protagonista le está cuidando un tío suyo que está en el ejército y que el niño sospecha que su tío se lo quiere cargar. Y entonces hace como alianza con la niña para ver cómo ellos se pueden cargar al tío antes. Es muy divertido. Tiene realismo mágico y por ahí un personaje de un puma ciego que es brutal, y mezcla muy bien toda esta parte de los niños, de protagonistas no confiables, que si no sabes que si el tío les quiere matar, que si no, con la vida del pueblo, que es como muy entrañable, un montón de personajes que sí que les cogen mucho cariño. No había oído a nadie hablar de este libro y me sorprendió un montón. Y el otro, el que tampoco había oído hablar a nadie y que también ha rozado las 5 estrellas, es Almas y Cuerpos. Lo fuerte que este libro, que habla principalmente de la Revolución Católica del Papa Pío, ¿cuál fue? Pío XV, XIV, os voy a dejar por aquí el nombre del Papa porque no me acuerdo, que coincidió con una fumata y una elección del nuevo Papa, y yo estaba leyendo este pasaje y de repente se murió el Papa Francisco en la vida real. Las posibilidades que había de que yo me leyera un libro de esto y justo coincida con la historia real del mundo, o sea, muy fuerte. En este libro vamos a seguir a un grupo de jóvenes católicos en los años 60, cuando la revolución católica, en el sentido en el que son un grupo de jóvenes muy metidos en la iglesia y muy marcados por valores religiosos, que no terminan más que de vivir en una época en la que fuera de la iglesia empieza una revolución sexual muy fuerte, se empieza a salir más por la noche, etcétera, etcétera. Se empieza a consumir también mucha más droga, y como estos protagonistas en su veintena tienen que vivir un poco me quedo en mi sitio dentro de una iglesia con la que ya no termino de comulgar, o me salgo de aquí y empiezo a vivir una vida ajena a todo lo que he vivido siempre. Es un grupo como de 6 o 7 personajes que les vamos siguiendo desde esta época hasta que ya tienen como 50 años, si no recuerdo mal, y vas viendo el punto de vista de cada uno. Son personajes muy diversos y está mezclado novela con propio ensayo o reflexiones del autor sobre estos temas, y la verdad es que está muy muy interesante, os lo recomiendo muchísimo. Y hablando de Impedimenta, ya solo quedan 2 premisas. La número 8, nuevo escritor favorito, Lael Koenig, que si no me equivoco no era solo escritor, sino que diría que es guionista, bueno, no me acuerdo cuál es su profesión principal. Yo solo le he leído, no lo he consumido en otros formatos. Me preparo este vídeo, la verdad. El año pasado me leí La chica que vive al final del camino, que fue mis mejores lecturas del año y me pareció brutal. Y este año, aunque no me ha gustado tanto como este, he leído, ¿cómo se llamaba? Los chicos están mirando. Ellos están mirando. Bueno, os dejaré por aquí la portada. Me ha parecido también brutal. Este he visto que tiene muy malas críticas en Goodreads, por alguna razón. Por alguna razón, porque es un libro muy cancelable. O sea, yo lo he disfrutado mucho, pero es verdad que es muy cancelable. Este libro está ambientado en California. Es una urbanización en la playa en Malibú, donde vive una familia que los padres son súper ricos, millonarios, son directores de cine y tienen 5 hijos, y los padres se van a grabar una película a Italia y les dejan a los 5 hijos en casa al cuidado de una chica latina que les tiene a su cargo. Es un libro con mucha carga de racismo, todos los niños la odian, y bueno, pues al principio del libro ellos solo quieren ver la tele, comer chuches, pasan de la chica que les está cuidando, entonces ¿qué hacen? Se la cargan. Y ya está. Y el resto del libro es ver a los 5 niños cómo tienen que disimular que se han cargado a la cuidadora. Son 5 niños a los que odias, que están muy mal criados, que se entiende porque son así, porque viven en esta cultura y son niños y hacen lo que les han criado y lo que les han inculcado, y les ves un poco pues cubriéndose durante este verano. A mí me pareció muy divertido, muy interesante y muy original, y tampoco se lo había visto a nadie. Y vamos ya con la última premisa. En el book tag original hay varias preguntas de libros que quieres leer, novedades que estás esperando, tal. Yo novedades como tal es cierto que me he desconectado bastante. No estoy mirando para nada Instagram, las redes sociales como mucho.
cada 2 semanas me paso por la librería y veo lo que hay, pero no estoy atenta a lo que va a salir. Y en esta línea, libros que tengo últimamente echado el ojo cuando voy a librerías a mirar, he puesto 4. Que espero que los libros que me compre este año pues sean de esta lista, la verdad. El primero es el de El amor es un monstruo de Dios, que además viene recomendado por los libros de la Cálamo, que es mi librería favorita, con lo cual me fío un montón. Este libro creo que lo han reeditado hace poco, pero que antes estaba en otra editorial y que no sé muy bien de qué va. Este es más por las vibras que me da, que yo creo que me va a gustar. Pone algo así como que va sobre la complejidad y el siniestro del alma humana y que es un pueblo muy pequeño al que se mudan 2 extranjeros con unas Biblias, pero la verdad es que no sé más ni tampoco se lo he oído hablar de él a nadie. También quiero leer Dura una eternidad y en un instante se acaba. Este sí se lo vi muy recomendado a Jorge Atrapado en Comala y es súper cortito. Y es una especie de distopía donde hay un hotel en el que solo habitan no muertos que no se acuerdan de su vida. Y una protagonista atrapada intentando recordar la que fue su vida. O algo así. No lo sé. En realidad todos los que quiero leer van o por las vibras o porque me los han recomendado. También quiero leer El Resurreccionista. Este libro para Navidades cuando salió lo vi por todos los lados y mucha gente lo enseñó porque estéticamente es un libro muy chulo y con un concepto muy guay que es así como si fuera un libro de anatomía. Pero luego es verdad que tampoco le he oído hablar de él a nadie, o sea que no sé si es un libro bueno o malo, pero como me luce de estos que merece la pena aunque sea tener en papel por la experiencia del libro físico. Y que está ambientado en Filadelfia del siglo XIX y es un cirujano hijo de un ladrón de tumbas investigando a ver si las sirenas y las criaturas así fantásticas podrían ser como una especie de evolución del ser humano. O algo así, no sé, tiene pintón esto en verdad. Y otro que quiero leer sí o sí de ensayo es El jardín contra el tiempo. Este ya lo tenía muy fichado porque además es muy bonito, pero hace poco he leído un libro de no ficción sobre alcoholismo en mujeres, basado en la propia experiencia de la autora, en el que ella recomendaba varios libros que le habían ayudado y entre ellos recomendaban varios libros de Olivia Lang, que tiene un libro muy famoso también sobre los cuerpos. Este me llama más la atención, es de finales del año pasado creo, y creo que la autora, porque no estoy muy segura, se basa en su experiencia restaurando un jardín del siglo XVII. No he dicho el nombre del libro. El libro es El jardín contra el tiempo, para hablarnos sobre el concepto del paraíso y cómo asociamos el paraíso a los jardines y la poca accesibilidad que tenemos el ser humano corriente, sin millonadas de dinero, a acceder a lugares utópicos o paradisíacos. Me fío, total, o sea, tiene muy buena pinta. Y nada, esto era todo por hoy. Dejadme por comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura y vuestra peor lectura del año, qué vais a leer los próximos meses y todas esas cosas para yo apuntarme libritos. Nos vemos la semana que viene y os mando un besito muy grande. Cuidaros mucho, adiós.